¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Ciudad 25. Estamos ya a escasos 15 días, solamente 2 semanas, de que las mexicanas y los mexicanos tengamos la obligación de ejercer nuestro voto en la que, a mi parecer, es la elección más importante de los últimos años de nuestro país, no se diga de las últimas décadas. Vamos a decidir sobre las personas juzgadoras en México, sí, las juezas, los jueces, aquellos magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esas personas que juzgan sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra vida. Importantísima decisión y atípica, no es una elección tradicional. Prácticamente todos dicen, yo no soy político, vengo a presentar mi perfil. Yo quiero presentar un perfil interesante, un perfil joven, un perfil que tiene 39 años, a Mauricio Flores Castro, que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve por el espacio que me das. Muchísimas gracias. Eres un connotado abogado penalista, tienes ya muchos años ejerciendo, eres famoso en el gremio de lo penal y ahora quieres ser ministro de la Corte, Mauricio. Pues ni tan famoso, pero la realidad de las cosas es que ante una reforma muy interesante con sus pros, con sus contras, creo que había 2 posibilidades, o solamente criticarla del espacio que así lo veían, o también entendiendo que tiene sus cosas buenas participar y entender como un ejercicio democrático donde si los mejores perfiles llegamos, podemos tener una muy buena corte, mejor incluso que la que tenemos actualmente. Y fíjate qué interesante que lo digas, porque ya estamos en otro momento del debate. El debate, si estábamos a favor o en contra de esta reforma, es pasado, un pasado en el corto plazo, no ha pasado ni un año, pero ya estamos enfrentando la elección. Ahora pues tenemos que ir a votar, tenemos que ir a elegir los perfiles y tú te presentas como uno de ellos. Justamente, es decir, es lo que yo he comentado mucho. A mí me parece que ha sido hasta este momento un proceso transparente, que muchos critican que fue un tema para concentración del poder. Pues mira, con los lineamientos normales de nombramiento de ministros, ese control lo hubieran tenido con o sin elección. Me parece que entendiendo que había un problema grave en el Poder Judicial, este es un intento de darle solución, que no podemos priorizar ni juzgar a priori si va a ser bueno o malo. Lo que sí podemos hacer es participar del lado de los que somos abogados y creemos que tenemos el perfil idóneo, y por otro lado, ahora del lado de la ciudadanía, entender que tiene una oportunidad única, histórica, de elegir a los mejores juzgadores con quienes se sientan realmente representados. He tenido aquí en la mesa algunos jueces de carrera, algunas personas vinculadas a la academia, pocos abogados postulantes, pocos abogados litigantes, y son estas personas, los abogados que litigan en México, los que realmente conocen, han sufrido lo que sucede en los juzgados en México, que sus clientes no tengan prácticamente acceso a los juzgadores, que sean personas casi inalcanzables, y esta famosa frase de que juez cuida a juez, Mauricio. Efectivamente, hay un grave problema porque más allá de que hay gente muy talentosa al día de hoy en el Poder Judicial, hay una percepción casi absoluta de lejanía, y sin importar si los litigios son de grandes cantidades de dinero o de cuestiones menores. La ciudadanía tiene una percepción de lejanía, de injusticia, que los temas no se resuelven, que cuando se resuelven tarda muchísimo tiempo, en sentencias poco claras, muy grandes en términos de tamaño, pero que en últimos términos son inentendibles y que no acaban solucionando ni el conflicto para uno ni el conflicto para otro. Al estar yo de este lado, he podido vivir, entender esos problemas, y he padecido desde el lado de la abogacía y a veces también desde el lado de los litigios personales lo engorroso que es entrar a un tribunal, la lejanía de los jueces, que muchos de ellos no tienen ninguna intención de tener cercanía con las partes, que eventualmente emiten sentencias inentendibles y tienen muchísimos temas formales, acaban reponiendo procedimiento 4 veces, acabas en un sistema donde no queda contento ni uno ni otro y nadie entiende nada. Totalmente de acuerdo, y además estamos viendo casos interesantes, hay un gran debate porque hay ya candidatos al Poder Judicial identificados como posibles personas cercanas a grupos delictivos, y la crítica ha sido muy fuerte de que después del filtro pudieron pasar. Pero también vale la pena la reflexión. Este proceso de reforma y elección judicial ha permitido que los veamos, que veamos quiénes son las personas que quieren ser candidatos a jueces, porque no hay que tapar el sol con un dedo y pensar que eso no sucedía en el Poder Judicial pues, de toda la vida. Claro que hay jueces vinculados con el crimen organizado, claro que hay jueces que sueltan criminales sin elementos para soltarlos. Esto ha permitido que nosotros, los ciudadanos, también juzguemos esos perfiles, Mauricio. Es una extraordinaria reflexión, efectivamente. Esto lo que nos da es una oportunidad inédita de que la gente, con las herramientas e instrumentos que tiene,
pueda decidir quiénes son los mejores y que ellos también, que además viven el día a día de cuál es el juez que conocen, que tiene cercanía con uno o con otro, ellos mismos haciendo el esfuerzo ciudadano de votar, acaben vetando esos perfiles, cuestión que antes era imposible, eran Claro. jueces electos por un sistema interno de los tipos de poderes judiciales locales, de gente que la gente misma que camina en el día a día sabía que eran perfiles aliados a un grupo o a otro. Esta es una oportunidad para que, entendiendo que eso es una realidad, no sé si generalizada, pero existente, darle solución y que ahora lleguen los mejores y grupos que no estén vinculados a ningún grupo criminal o algún grupo cuestionable, ¿no? Yo recuerdo, tal vez estoy equivocado, pero en la historia moderna no viene a mi mente un ministro o ministra de la Corte joven. Me acuerdo de estas personas ya mayores con esa toga negra en la Suprema Corte, a verlos hacia arriba, pero son perfiles de personas mayores, tal vez un poco alejados con la realidad de un país joven, cuyo bono demográfico, su edad promedio son 27 años. ¿Te sientes listo, preparado para ser ministro de la Corte? Justo, a ver, hasta donde entiendo soy el candidato más joven, pero tengo una trayectoria profesional probada y comprobada, tanto en el tema de litigio, un pequeño espacio en el Poder Judicial Federal, y creo que tengo la capacidad y el talento, porque al final edad no es sinónimo de inteligencia ni en un sentido y en otro. Creo que tengo las tablas suficientes para esto poder transitarlo y poder ser un ministro que resuelva los conflictos que a la gente le importan. Además, en este caso, la edad puede ser una ventaja. Son periodos largos y evidentemente la idea es que llegue gente capacitada, talentosa, pero que también esté en perfectas condiciones a efecto de poder resolver las importantes cargas de trabajo que tendremos cuando estemos ahí, ¿no? Como abogado penalista, has vivido parte de tu vida profesional en juzgados penales, en reclusorios, como les decimos comúnmente. Te ha tocado vivir en carne propia, tal vez con algunos clientes, con personas en los reclusorios, muchas injusticias en México. ¿Eso motiva tus aspiraciones? Sin duda, porque es una realidad. Yo paso muchos días adentro de los reclusorios por mi propia profesión y yo vivo todos los días el drama penal, el drama de mucha gente que por cuestiones donde no hay pruebas contundentes llevan mucho tiempo en un reclusorio, gente injustamente presa, también del otro lado víctimas que no tienen acceso a una verdadera justicia por falta de recursos, por falta de abogados, por ambas cosas. Entonces yo sí conozco esta realidad, quizá como nadie en la lista, porque yo todos los días me la topo y en ese sentido, entendiendo el problema, quizá al menos ese como nadie, también tengo muy claro cuál puede ser la solución y tengo toda la voluntad de conseguirla. ¿La Corte puede influir en el sistema penitenciario nacional? ¿Es su responsabilidad no dejar de voltear a verla? A ver, justamente ese es uno de los temas importantes. La Corte, al ser el máximo tribunal del país, tiene que emitir pronunciamientos en las cosas que le importa a la gente. Es decir, los litigios lejanos y abstractos que hoy abordan en su gran mayoría las listas de la Corte en las sesiones, pues evidentemente no pueden ser los únicos asuntos que se vislumbren ahí. Hay asuntos muy relevantes del día a día, que si el contrato, que si el robo, que si el divorcio, que son justamente los temas que nosotros como máximo tribunal, por vía de la facultad de atracción u otros mecanismos, tenemos que darle solución. Es decir, entendiendo la realidad del país tal y como es, no puede haber un Olimpo jurídico lejano a la realidad, que es lo que pasa ahora, sino tenemos que nosotros dar respuesta a los problemas reales de la gente real y en esa medida, por eso, entre otras cosas, el tema de la elección popular. Tenemos que resolver los problemas de la gente, no problemas abstractos en un universo prácticamente paralelo de la realidad del día a día de la gente, ¿no? Imagino que en la calle, ahora que te ha tocado como candidato buscar el voto en las calles, la gente te debe de pedir pues, lo más lógico, ¿no? Justicia pronta, expedita, transparente, no corrupción, cercanía a la gente. Bueno, pues lo que establece la Constitución y las leyes. Justamente piden eso y le agregan un tema más, justicia entendible. La justicia no solo debe ser, debe parecer. Entonces, en términos de que los justiciables puedan tener acceso a cuestiones que se resuelvan con calidad, con profundidad, evidentemente fundando y motivando, pero en forma clara, concisa y que ellos puedan entender y no un documento abstracto que hay muchos abogados que no los entienden, pues evidentemente va a cambiar la percepción que existe hoy actualmente respecto del sistema de justicia nacional. Requiere para ser ministro mucha capacidad, mucho conocimiento, un buen criterio jurídico para tomar decisiones que impactan no en una persona, sino en casi 130 millones de habitantes de este país. ¿Tú planeas ser disruptivo en la Suprema Corte como joven, ver las cosas afuera de la caja, decirle a los ministros que probablemente sean mucho mayores que tú, si es que llegas a la Corte, no lo podemos ver así, tiene que tener un enfoque más acorde al siglo XXI?
El derecho es un instrumento vivo y en términos de eso la interpretación que nosotros hagamos del mismo tiene que ser acorde a la realidad actual, la realidad del país. Y yo evidentemente en ese sentido, no solo por la preparación que tengo, sino si quieres verlo así por la juventud, entiendo muy bien el día a día de las cosas que hoy existen, de inteligencia artificial, de cuestiones de ciencia muy importantes que se han desarrollado mucho. Evidentemente la idea es que esos criterios permeen y no tengamos una corte arcaica resolviendo en forma extraña cuestiones que hoy ya no tienen que ver tanto con la realidad del día a día. Es decir, yo evidentemente por mi edad y por muchas razones entiendo los problemas reales, además soy litigante y tenemos que dar solución a ellos tomando instrumentos que evidentemente existen en temas de tecnología de la información, en temas de inteligencia artificial y demás. Es decir, tenemos que tener una buena corte que resuelva bien los problemas y los problemas actuales, no de una forma, como decía, arcaica y extraña que no satisface a nadie. Y digamos que la impartición de justicia tiene muchos canales. Uno de ellos, sin duda, son los juzgadores. Otra es, en materia penal, el Ministerio Público, la Policía de Investigación. Y otra de la que se habla poco son los abogados. Tú sabes que en México una de las principales carreras, yo diría tal vez la que más egresados tiene a nivel nacional, es la carrera de Derecho. Hay muchas universidades que están en esa carrera y la mayoría son universidades malas, chafas. Muchas personas caen en las manos de un mal abogado. Eso es uno de los problemas fundamentales que tiene que atacar también esta reforma ex post. Sin duda, hay varios proyectos de colegiación obligatoria buscando que los abogados tengan que pasar ciertos filtros para poder ejercer con seriedad la representación de cualquier justiciable, pero además tiene que haber un profundo compromiso con la cuestión de la defensa pública, ¿no? De los asesores públicos, ya sea en todos los sentidos, porque entendiendo que muchas de las personas no tendrán acceso al pago de alguien privado, tenemos que brindarles instrumentos jurídicos de calidad para que puedan resolver bien un litigio, y eso implica no nada más la reforma, digamos, en el tema del Poder Judicial propiamente dicho, ministros, magistrados, jueces, etcétera. También entendiendo que la Defensoría Pública es un instrumento esencial para que justamente podamos acabar teniendo un correcto Estado de Derecho. Y te ha tocado como abogado litigante seguramente también sentir frustración de ver en los juzgados, en los reclusorios, gente que no está siendo representada o por ningún abogado o por un muy mal abogado. Tal vez es momento de que la Corte tome cartas en el asunto y en México, como en otros países desarrollados, los abogados buenos, los que cobran mucho, ya tengan que defender personas sin recursos por obligación. Sin duda, es decir, creo que todos los que somos abogados tenemos una obligación con la profesión y con la vida de poder ayudar a otros. Es decir, hay ciertas profesiones, no sé si necesariamente la de un ingeniero, pero un abogado, un doctor, tenemos que tener vocación de servicio. Claro. Y en esa vocación de servicio tenemos que aportar algo más a la sociedad. Yo trato de hacerlo, yo tengo un área muy importante de asuntos pro bono, además soy parte y miembro del patronato de fundaciones importantes que ayudan mujeres en la cárcel, porque entiendo que hay una deuda histórica de los que somos abogados con el sistema para tratar de hacerlo un poco mejor. Y por último, Mauricio, ¿cómo puede identificarte la gente en la boleta? Soy el número 44 en la boleta de ministros. Soy un candidato joven, un candidato con una importante trayectoria y que sobre todo tiene toda la voluntad de que se hagan las cosas mejor, de una justicia cercana a la gente, una justicia entendible. En ese sentido creo que soy un candidato ideal para poder ser electo por los ciudadanos. Muchas gracias, Mauricio. Un placer, Rodrigo. Gracias por todo.